sea la modalidad, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. El día de hoy nuestro programa tiende no solamente a pacificar, sino a dar una percepción de lo que está sucediendo en el entorno de nuestro país, desde los intereses externos que están manipulando las cosas a través, siempre lamentablemente hay malos peruanos, en los diversos puntos de lo que significa el quehacer político, económico y social. Estamos amenazados por una gran campaña en contra de los intereses genuinos nacionales del Perú, bajo premisas equívocas, malintencionadas, mentirosas y sobre todo totalmente indisciplinadas. Lamentablemente, muchos medios de comunicación, lo que siempre hemos insistido, también son parte de esta manipulación, dándole cabida a una serie de interlocutores que justamente son los culpables de toda esta circunstancia, que están avalados por capitales extranjeros y que de una u otra forma están tratando de justificar a través de páginas enteras de la web, auspiciadas por ONGs, que ha habido un genocidio en el Perú de parte de los policías hacia las comunidades nativas, cosa que es absolutamente falso. Está demostrado en algunos medios de comunicación, como Caretas, por ejemplo, en una secuencia de fotografías horarias, donde se nota claramente de que las fuerzas policiales son atacadas no precisamente por los nativos, sino por el flanco izquierdo del camino donde iban al encuentro con las comunidades. Y fueron atacados con armas de fuego, y ahí se notan claramente en la secuencia fotográfica esta circunstancia, en el último Caretas. Sí. Y entonces vamos a hacer un comentario, creo, interesante para que todos y cada uno de ustedes perciban, uniendo todas las piezas, qué es lo que está pasando con nuestro país. Nuestro país, que venía desarrollándose de una manera eficiente, con una aprobación internacional, ahora se está manchando la imagen porque a alguien en particular le interesa un nuevo clientelaje político, de que no se toquen los grandes recursos que tiene nuestro país en la selva. Se les miente a los campesinos diciéndoles cosas que no están dentro del espíritu de las disposiciones, y evidentemente el silencio de nuestro gobierno de no hacer las cosas como debieran hacerse, aunque con buena intención, pero con la mentalidad de la costa, sin darse cuenta de que se está legislando sobre los nativos de la selva. Y en este sentido, creemos que tenemos que hacer reflexiones profundas sobre muchísimas cosas, y que la vamos a ir comentando con Silvia y con Edgar también. Cierto, Javier, gracias. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy día sí tenemos mucho que comentar, pero vamos mejor con las primeras premisas del programa de Otro se diga, una emisión especial. Sí, efectivamente, una emisión especial. Javier ha señalado con la habilidad que lo caracteriza el resumen de lo que estamos viendo en nuestro país. Nuestra tarea, acuérdense que incluso les leíamos segmentos de la Constitución como parte de llegar a entender qué es lo que pasa. Hemos defendido posiciones muy contradictorias a veces, en otros sí digo, pero que tienen un objetivo común, que es el equilibrio de la ley, el derecho de todos, que todos los peruanos debemos ser iguales y tratados por igual. Sepamos leer o no sepamos leer, tengamos DNI o no tengamos DNI, tengamos calzado o andemos descalzos con una pluma y una lanza en la mano, porque esa es su identidad que la Constitución nos garantiza. Yo he tenido la suerte de presenciar con mis compañeros en 3 programas previos, 4 prácticamente, desde que anunciamos que se venía esto. No sé si se acuerdan que dijimos esto se va a venir y va a dar para rato, tengamos cuidado. Después se presentó el enfrentamiento hace ya 50 días y ha terminado con lo de ese viernes sangriento que ha habido, jueves sangriento, la semana anterior. Y veo con tremenda pena, Javier, que
el gobierno está cometiendo errores. Errores tal vez porque los ha tomado por sorpresa, tal vez porque no alcanzan a entender lo que acabas de decir. Ellos piensan distinto a lo que piensa la cultura occidental, a lo que piensa la costa peruana, a lo que piensa el caballero de terno y escritorio limeño, que no entienden que cómo viven ellos. La señora ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, una política de muchísima experiencia, pero no por ello deja de ser aprista, ni mucho menos leal al gobierno al que pertenece, y así lo ha señalado criticando a la otra ministra que se ha ido. Dice, lo debió haber comentado al interior del Consejo de Ministros y no irse a hablar afuera en una radio. Pero bueno, ella, ¿qué cosa ha dicho? En una entrevista extensa que le han hecho, dos preguntas que yo rescataría. Una de ellas le dicen, ¿cuál es la autocrítica que le haría al gobierno? ¿En qué se han equivocado? Y ella dice, en no haberles hablado en su idioma. Porque ellos no entienden el español, no entienden el quechua, no entienden el inglés, y ya lo hemos señalado acá, hablan sus propios dialectos. Tendrían que haberse acercado a conversar con ellos. ¿Por qué? Javier nos dice, les están engañando, es verdad. Les están mintiendo. ¿Qué les han dicho? Te van a quitar tus tierras, te van a quitar tu madera, te van a quitar tu propiedad. Te van a quitar todo lo que tienes. Mentira, no les van a quitar nada, pero no lo saben porque no se los han dicho. Y compañeros, ¿por qué cree que todos los ministros que les preguntan, desde el presidente hasta todo su portafolio, ¿por qué hay tantas declaraciones desatinadas de ambos bandos? Porque los somalistas también tienen lo propio. ¿Por qué? Porque ese canal de comunicación se tiende a romper entre una u otra parte. Porque existe una guerra aparte. Porque existe una guerra que no tiene nada que ver ni con los Ashaninkan ni con los... La guerra de los intereses personales. La guerra que señalaba Javier. Nosotros tenemos que ver un poco de historia. Javier, estábamos conversando ese tema. Por ejemplo, Bolivia. ¿Qué ocurrió en Bolivia? Sin lugar a dudas, con una revuelta popular, con una revuelta indígena, es donde... Originada también. Exacto, originada también de una manera artificial, es donde emerge pues el actual presidente Evo Morales. Entonces ahí tenemos un antecedente. Se empezó a hincar a los indios, se les empezó a mentir a los indios, se les empezó a sublevar, terminaron en La Paz, derrocaron un presidente, derrocaron otro presidente, y bueno, terminó Evo Morales todo de presidente. Un caos. Todo un caos. Un país que lo destruyeron, le quitaron la democracia, y miren en lo que ha terminado. Y Ecuador, ¿se acuerdan cómo llegaron los indios? También engañados, también utilizados, llegaron hasta Quito, tomaron la ciudad, derrocaron, y miren, ahora está el señor Correa. Hasta que la llegó el Perú. Pero qué coincidencia, de la misma catadura política, tanto Evo como Correa, como Venezuela, como Nicaragua, donde se ha asilado este señor, qué casualidad. Y bien, gracias, ¿no? Y todos... pero todos del mismo club. ¿Tú qué piensas, Javier? Del mismo pelo, sin lugar a dudas. Y esto, cuando ya entramos, digamos, al detalle, yo quisiera, Edgar, si me lo permites, Silvia también, tenemos que resumir lo que ha sido este famoso decreto 1090. Salvo mejores y respetables pareceres. Que ya está suspendido, ¿verdad? Y eso es importante. Una cosa es suspensión y otra cosa es anulación, como quería el grupo de los revoltosos mentirosos, que es el grupo, digamos, de Humala. Lo que ha sucedido es, tenía que legislarse porque de una u otra forma, cuando se firme el TLC, el concepto moderno de lo que significa la globalización no solamente es para ingresar en la internet y estar comunicado con el mundo. La globalización significa que de una u otra forma todo le pertenece a la humanidad. En consecuencia, la Amazonía no es exclusivo de los habitantes de la Amazonía peruana, sino que es exclusivo primero del Perú como país, como Estado soberano, y segundo de la participación con los recursos internacionales para todo el universo. Entonces ese es el marco que de una u otra forma es lo que tiene que ajustarse. En estos terrenos, como en todas partes, el Estado es el propietario ulterior y final de todo el territorio nacional. Los habitantes tienen una participación de acuerdo a lo que significa la Constitución, pero esto no se toca en el decreto 1090. La ley
deforestación y la ley de la selva, dada en el año 2000, había cumplido todos los requisitos de más de 200 reuniones con los campesinos. Efectivamente, eso es verdad. Y se llegó, ¿Sí? digamos, a una conclusión y se publicó esa ley. Con las tribus. Con las tribus, Sí. totalmente. O sea, Así estamos es. hablando del año 2000 y estamos hablando Correcto. del 2009. Cuando se hace la modificatoria del 1090 es simplemente sobre el área que le compete de propiedad al Estado. No así a lo que podrían ser estas 12 millones de hectáreas que le corresponden a los 450.000 habitantes dispersos que tiene, digamos, las diversas Así comunidades, es. las diversas Así es. tribus. O sea, eso no se toca, como tampoco se toca lo que son los terrenos, que son como más o menos 12 millones de hectáreas también de los bosques y recursos nacionales. Nada de eso se toca en el decreto 1090. En el decreto 1090 simplemente se habla sobre la posibilidad de inversiones y extracción de recursos del territorio, del terreno, que son como 32 millones de hectáreas, que le corresponde al Estado peruano, ¿correcto? Y en tal virtud, entonces, el concepto, y ahí donde nosotros decimos que han legislado con el concepto de costa, dijeron, si no estamos afectando a los campesinos, ni estamos afectando a lo que significan las comunidades, pues sencillamente no necesitamos explicarle mucho. Sencillamente vamos a dictarlo y vamos a corregirlo. Y de otra forma, lo interesante es que en esa buena voluntad es que se legisla. Un grupo de interés de oposición, que ya sabemos quién, y no vamos a estar repitiendo su nombre a cada rato, que son los que han sido justamente suspendidos porque creen de que ellos pueden estar haciendo lo que le da las ganas, invadiendo las calles, invadiendo el Congreso, y todavía se dan por mal servidos y se quejan, y que son siempre los 7 u 8 nombres de los mismos que siguen haciendo los mismos desarreglos y que siguen dando el mal ejemplo a las comunidades. Ese grupo aprovechó la coyuntura y les ha mentido a través de un señor que ahora se refugió en Nicaragua, el señor Pizango, y les miente a las comunidades. Le dijo a las comunidades que les iban a quitar sus terrenos, que les iban a prohibir de que hagan y desarrollen lo que ellos venían haciendo. El error del gobierno es haber supuesto de que se podía legislar, porque en verdad, en esencia, no se está alterando el concepto de la ley dada en el año 2000, se están haciendo algunos ajustes, en esencia no se le está quitando nada a los pobladores de las comunidades nativas, pero sin embargo no se les comunicó ni se les explicó, miren, no le vamos a quitar absolutamente nada, esto se mantiene igual, se va a hacer esto y van a ser los beneficios adicionales. Le faltó al gobierno hacerlo y le sigue faltando al gobierno hacerlo en ese sentido, porque, por ejemplo, se ha creado una comisión que incluye a las más altas autoridades para decidir este tema, y esta es sola una de las partes que deben dialogar. Y cuando hablamos de dialogar, es justamente hablar con la otra parte. Esta comisión la están conformando el gobierno, que cree que es la segunda parte. Por ejemplo, están los APUs, que son los líderes de las tribus involucradas, son 10, o sea, hay más de 1.200 APUs en el gobierno y ha decidido que solamente sean 10 los que van a participar en esta mesa de negociación, y no explica el gobierno por qué razón o cómo los excluye o considera de menor envergadura a los otros 1.190 APUs. ¿Qué son los APUs? El APU, en la tradición tradicional andina y por extensión también a las comunidades selváticas, el APU es el protector de la comunidad, que generalmente puede estar asociado a una montaña, a un río, un árbol, una piedra. Y por extensión, los APUs también son los ancianos, son los líderes, son las autoridades. Recordemos que en una época la identidad o el dios andino en su cosmovisión era el Apu Contixi Huiracocha, que era un concepto tradicional, pero un tradicional diferente, era un concepto trino como lo es o como lo fue, digamos, el concepto trino egipcio, el concepto trino hindú, el concepto trino del catolicismo moderno, pero con la ventaja de que esta cosmovisión andina fue primigenia de todas
de todas las otras razas, entendiendo que la raza roja, que es parte de lo que significa nuestra América, fue la antigua raza de los apus. Así es, Javier. Y también una de las cosas que había que señalar es que el gobierno está creando una comisión, digamos, para tratar de resolver este tema. Pero yo pienso que se vuelve a equivocar. Tal vez hayan voces discrepantes a lo que yo opino, esto es a título personal. Está seleccionando a 10 apus, que lo acaba de señalar muy bien Javier. 10 de 1.200 tribus. ¿Quién decidió que eran 10? ¿Por qué 10? ¿Por qué no los hacen primero que esos 1.200 elijan a sus representantes? Porque yo creo que no es fácil dialogar con 1.200 personas. Pero sí que reúnan pues un grupo, que ellos mismos... Que ellos mismos busquen su comisión. Así es, que tomen su representación para salir a hablar con el gobierno y que digan qué cosa es lo que quieren. Porque no puede ser que tomemos la decisión desde acá, desde un escritorio, y terminemos diciendo cómo va a quedar ese asunto. Sin lugar a dudas, como muy bien comentábamos, estos apus son los equivalentes occidentales de líderes comunales, como podemos decir los alcaldes, y que reunidos forman pues alianzas con sus vecinos y otros apus. Entonces el gobierno ha elegido a dedo, entendemos, algunos alcaldes como representantes de toda esa zona, y eso obviamente es un error, ese es nuestro punto de vista, porque no se conoce o no se entiende la realidad amazónica del país. Y tampoco se ha incluido, Javier, a lo mejor no sea indispensable, a la Defensoría del Pueblo. Y decimos que no es indispensable con respecto a las tribus, pero no para la otra parte, la de los escritorios limeños, si tiene un viso de legalidad la participación de esa entidad. Yo creo que esto es interesantísimo cuando tú hablas de la Defensoría del Pueblo, porque eso no está dado justamente, y comparto contigo, porque sea imprescindible para lo que significa la negociación de la explicación del alcance de la ley, sino para darle su aspecto o su forma de legalidad, ¿no es cierto?, para los justamente los amotinadores que de una u otra forma han comenzado a mover esto para un clientelaje político, ¿no es cierto? Y por eso es que no debería aceptarse definitivamente, y en eso estoy totalmente de acuerdo, la participación de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque la actual Constitución no habla de que el Estado peruano tenga alguna religión oficial. Según lo comentado, en todo caso, todos desean intervenir, pero a las finales no hay un punto central de conversar. Entonces, ¿creen ustedes definitivamente que esta comisión estaría, pues, por las puras? ¿No se podría sacar nada positivo? El asunto no es que se saque o no positivo, Silvia. Considero de que el asunto es darle viso de legitimidad y legalidad a las conclusiones. Exactamente. Porque eso es lo que hay que tener cuidado. Y lamentablemente, salvo mejores y respetables pareceres, la Iglesia Católica no es un buen referente en una mesa de negociación. Y sobre todo nosotros ya tenemos información, como siempre Javier dice, por respeto a nuestros oyentes, cuando no está verificada preferimos tenerla con reserva y así la dejamos filtrar en esta oportunidad, de que hay, incluso la ministra ha dicho de que hay un cura saboteador o agitador que va a haber que denunciarlo y que estaría apoyando estos movimientos en nuestra Amazonía. En todo caso, no se olviden, 265-1616, 265-8900. Si desea emitir su opinión, lo escuchamos y volvemos en unos segundos. Timidez, mala relación con tu pareja, amigos o compañeros, te sientes infeliz, te crees inferior. Cambia ya, sé un vencedor con Dianética, terapia de conducta alternativa. Dianética, ilumina tu vida. Haz tu cita al 330-6830, 330-6830, de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Dianética, terapia de conducta alternativa, primera consulta gratis, 330-6830, Dianética.
Otro sí digo, un programa para aprender a vivir seguro. Estás en la sintonía de Bacansat 1130, Otro Mundo. Continuamos en Otro sí digo, gracias por estar en la sintonía. Recuerden 265-1616, 265-8900. Si usted quiere participar, recuerde que para nosotros su opinión es muy importante. 5 minutos para llegar a las 7 y continuamos haciendo un comentario sobre lo que es la realidad desde nuestro particular punto de vista de la circunstancia tan caótica por la que está pasando nuestro país y donde nuestros políticos, sobre todo los que están en el gobierno, pareciera ser que aunque tienen la percepción de que hay toda una conspiración de la cual nosotros estamos plenamente convencidos, no toman los correctivos necesarios para darle una legalidad y legitimación a lo que significa la solución de este problema, que de suyo, y acá vuelvo a insistir, el problema de verdad no existe. El problema ha sido artificialmente creado por un grupo político de extremo, auspiciado por capitales extranjeros, y está la prueba, y se los dije a ustedes, de que me había llegado a mi correo electrónico una información dando cuenta de un genocidio en el Perú, y que cosa que no era cierta, y ese mismo genocidio estaba en una página que era auspiciada por Venezuela, por un grupo, por una ONG venezolana creada justamente para defender los intereses de Hugo Chávez. O sea, era clarísima la vinculación, y es clarísimo Es también. muy importante, Javier, lo que estás diciendo. Amigos, por favor, presten atención, porque esto es parte de la solución para nuestro país. Todo esto es un engaño, es decir, los muertos existen, la revuelta existe, la protesta existe, los apus están en pie de guerra, todo eso es real, pero el motivo por el cual ellos están protestando es mentira. O sea, a ellos se les ha dicho de que se les van a quitar sus tierras, sus propiedades, todo lo que tienen, y eso no es cierto. Pero Javier está señalando algo importantísimo. Nosotros tenemos que cuidar, pero de manera especial, que esa conversación que ocurra sea legal, que esté correctamente representada, porque si no después la van a desconocer, van a decir no hubo, no fue válido, no tiene validez, porque ellos son especialistas y expertos en eso. Y prueba de ello, y aquí está la realidad, sabemos que esta semana han sido justamente suspendidos por 120 días 7 congresistas humalistas, porque sencillamente estos señores, y siempre son los mismos, los mismos, la Sumire, la Supa, Obregón, Galindo, Cajahuanca, Huancauri, Vázquez, siempre los mismos. Acordémonos que antes de que ellos ingresaran a ser parte del Congreso, porque no habían juramentado, y todavía estaba sesionando el Congreso anterior, que invadieron el Congreso, ¿recuerdas? De que golpearon malamente a los porteros, a los guardianes, que invadieron con cartelones, no se les hizo absolutamente nada. Ahí me pareció de que la Comisión de Ética del Parlamento, pues sencillamente no aplicó y los dejó pasar. Y porque los dejaron pasar y han dejado pasar todas sus incoherencias, malcriadeces y faltas de tino, al extremo de que el día miércoles pues acampan como si estuvieran en el patio de su jardín o estuvieran en su loma, están acampando en el Congreso, restándoles pues su majestad, y además cuando comienza la sesión al día siguiente se le invita al presidente del Congreso cumpliendo con el reglamento a que vuelvan a sus lugares, lo reconviene, digamos. 11 más bajan todo un circo, y hace todo un circo, ¿no es cierto? Pero un circo que está fuera de lugar. Ahora, esto es importante que lo resaltemos. ¿Por qué? Porque estos señores, los humalistas, no saben vivir en democracia. Democracia significa aceptar las resoluciones de las mayorías. La democracia escucha a las minorías, pero tienen las minorías que aceptar el fallo de las mayorías. En este caso, las mayorías decidieron que se iba a suspender y no eliminar el decreto que ellos querían. Entonces, como no salen las cosas como ellos quieren, entonces
toman el Congreso, hacen su Tomemos el pataleta Congreso. y dando el mal ejemplo para que las comunidades, cuando las cosas no se hacen como ellos quieren, entonces tomen las carreteras, tomen los... Y no es así. Se pelea No la fuerza es y la así, agresión. definitivamente. Y yo- Tenemos que aprender a vivir en democracia. Yo, Javier, más bien podría ensayar otra lectura. Esta gente viene con mucha experiencia, ya se los acabo de decir. 2 países ya los han tomado. Venezuela ha sido tomado. Igualito, su primera revuelta, se escondió cobardemente, se regresó a un cuartel, pero el hecho es que está en el poder. En Ecuador está en el poder, en Nicaragua está en el poder, en Bolivia está en el poder. Yo diría que no es que no sepan vivir en democracia, yo diría de que conocen perfectamente las partes débiles de la Se democracia. aprovechan de ello. Partes que ellos después no las conceden, porque ellos te dicen cierren ese periódico, cierren ese canal, metan preso a tal persona y se acabó. No acuden a la democracia, pero sí se escudan en ella para llegar a su objetivo. Y entonces esto es lo que se ha detallado acá como una trampa constitucional, es decir, una jugada del humanismo que podría estar perfectamente calculada, producir una pataleta en el hemiciclo, con ello probar o provocar que sea suspendido el 33% de su fuerza congresal. Después van a aducir violación a la Constitución y llaman a la insurgencia popular. Las pruebas de la huella de Hugo Chávez están por todas partes, desde las exclusivas y finísimas billeteras de sus líderes hasta la forma de provocar la inestabilidad democrática que bastante esfuerzo le ha costado a los peruanos mantener. Pero afortunadamente, Edgar Silvia, el reglamento interno del Congreso señala claramente que ante la negativa de los congresistas de hacerle caso al presidente de la sesión, al presidente del Congreso, hay una escala de circunstancias, o sea, que va desde las sanciones, que va desde la amonestación hasta la suspensión, desde 3 días hasta 120. ¿Y por qué le han puesto el máximo? Porque lamentablemente el presidente del Congreso le repitió N cantidad de veces, le suplicó, le rogó de que pudiesen volver a sus escaños y ellos majaderamente siguieron en el mismo lugar. Así es. Definitivamente se justifica y no existe ninguna posibilidad de excusa o de exclusión. Y ahí donde viene, digamos, un poco el comentario sobre que muchos políticos, el primer ministro, por ejemplo, sale pues con una tontería diciendo de que si estos congresistas pidieran disculpas, entonces habría que ver la posibilidad de perdonarlos. No se les puede perdonar, pues, o sea, el primer ministro, lejos de estar viendo las cosas con claridad de lo que significa quiénes son nuestros enemigos, quiénes son los que están atacando. Está asustado el primer ministro. Entonces está tratando asustado. de solucionar el problema, diciéndole no, perdónenlo. No se les puede perdonar. O sea, No, ese no. tipo de actos no se pueden perdonar. Bacansat Radio Web, la nueva forma de oír radio, a través del www.radiobacan.com, con nuevo formato de página, con tus programas favoritos y los artistas de éxito, solo los mejores en Bacansat Radio Web, noticias, fotos, entrevistas y conexión interactiva. Bacansat Radio Web, la nueva forma de oír radio. Otro mundo. Comprar, vender, alquilar. Y donde divertirse, estos son nuestros Bacán Avisos. En Bacansat 1130 seguimos creciendo. La Oroya, capital metalúrgica de Sudamérica. Nos escucha en los 94.3 FM. Bacansat 1130. Otro mundo. Pronto, muy pronto, Bacansat 1130, con lo mejor de la cumbia y el folclor, inaugura nuevas filiales en el distrito cafetalero de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, y en el distrito floral de Huasahuasi, en la provincia de Tarma, ambas en el departamento de Junín. Bacansat 1130, pionera en cumbia y folclor sureño. Otro mundo.
pronto, no te pierdas tu programa Festival de Bandas, Orquestas Guarocheranas y Yaullinas. Podrás sintonizarlo además en un nuevo horario, de lunes a sábado, de 5 a 6 de la mañana, bajo la conducción de Carlos Aguirre García y por Bacansat Radio Web. Otro mundo. Desde Lima, Perú, Bacansat sigue creciendo. Bienvenidos, hermanos de Argentina. Ahora, en la provincia de Mendoza, en el departamento de Maipú, a través de FM Flash 105.9. Gracias por preferir Bacansat. A través de FM Flash 105.9. Otro mundo. Más potencia. Mejor sonido. Llegamos a donde las demás no llegan. Bacansat 1130. Otro mundo. Como me gusta esta radio está bacán. Suena todo el día con gran sintonía. Esta radio es bacán. Sí, esta radio es bacán y por eso de una manera especial a nuestro asiduo oyente de Villa El Salvador. Déjeme un número de teléfono a donde nos podamos comunicar con usted. Siempre todos nuestros oyentes son importantes y lo que usted tiene que decirnos también lo podemos escuchar. Estamos para eso, para escuchar los diferentes puntos de vista, porque todos pensamos así, tienen derecho a expresarse. 7 de la noche con 5 minutos, gracias por seguir en la sintonía, nuestros hermanos de Mendoza, Argentina, a través de los 105.9 y también en Andahuaylas, que nos escuchan a través del 105.7. A nuestros amigos en California, gracias también por escucharnos, ellos nos escuchan 2 horas antes, porque hay un adelanto. Una diferencia horaria. Y lo interesante es que estamos conversando sobre toda esta fábula que se ha creado con intenciones diabólicas para frenar el desarrollo de nuestro pueblo, y no solamente frenar el desarrollo de nuestro pueblo, sino Perú pues y Colombia realmente son los únicos países que quedan independientes de esta mancha roja, ¿no? que está invadiendo todo nuestro continente sudamericano. Mentiras y más mentiras. Exacto. Y la información que justamente daba cuenta del hallazgo de una fosa con nativos muertos en la zona del Reposo, en la localidad de Jorabamba, en Bagua, Amazonas, ha sido pues totalmente descartada por la propia representante de la Defensoría en la zona, el representante de la Defensoría, Roberto Guevara, 4 fiscales, 5 médicos legistas y miembros del Ejército y de la Policía Nacional que llegaron al lugar y obviamente no encontraron nada. Tampoco es momento de buscar responsabilidades tras los actos violentos del viernes, sino de encontrar líderes en ambas partes para dialogar y restablecer la tranquilidad de la zona, como Yurimaguas, en Loreto, donde aún hay nativos protestando. Yo creo que es interesante cuando se dice de que no hay que buscar los responsables, pero cuando menos podemos ejercitar una suerte de solución. Yo no sé si recuerdan, Silvia, si recuerdas, Edgar, que días antes de todo este conflicto con la muerte de los policías, se escaparon como 45 reclusos justamente de la cárcel de la localidad. Y eso es lo que justifica el porqué todo lo que ha sido el aspecto del Poder Judicial del juzgado ha sido totalmente incendiado. O sea, no hay una sola copia de ninguno de los cargos o procesos que se han llevado. En consecuencia, estos jóvenes están totalmente inocentes ahora. Pero estos eran pues maleantes de lo peor. Ranqueados. No sería extraño, y yo sigo pensando en esa hipótesis de trabajo, después de la fotografía que hemos visto en Caretas, que está, digamos, con los tiempos cronometrado, ¿no? De que se nota de que es un grupo de extraños los que atacan a la policía con armas de fuego. Y no sería extraño que estos salvajes, correcto, no los nativos, sino que estos reos que se han escapado y han sido contratados justamente por los saboteadores,
y ellos son los que con el sistema, porque además son propios de la zona, correcto, propios de los nativos, hayan matado a lanzazos justamente a los miembros de la policía. De tal suerte de que lo que buscaban, y que afortunadamente esto tenemos que señalarlo con mucha claridad y con mucha responsabilidad, la policía no pisó palito. La policía no, a pesar de las muertes, no entró a disparar sus AK-47. Porque han podido abrir fuego Y ya han en podido legítimo hacer derecho, ya hay un leyes que les verdadero permite genocidio. ahora. Sí. Exacto. Sí, Entonces sí. no han pisado palitos, se han comportado adecuadamente a la altura de las circunstancias, y eso es lo que hay que aceptar y darnos cuenta de que hay peruanos que sí están peleando por el Perú dentro de lo que es un concepto de dignidad nacional importante, que no se dejan asusar, que se han mantenido adecuadamente a pesar de que estos otros asesinos han querido inculpar a las comunidades para que haya toda una represalia y se justifique este supuesto enunciado que están hablando del genocidio contra las comunidades nativas. Efectivamente, yo recuerdo también dentro de estas mentiras que están circulando que he recibido otro correo para el otro Sidigo 2009@hotmail.com, en el cual nos ponían, dicen, las pruebas del genocidio, 200 indígenas asesinados. Y como es natural, empiezas a ver una cantidad de fotos que por lo general la gente que no entiende del tema se horroriza. Pues un macabro cuadro fotográfico que... A cualquiera terroriza. Así es. Pero como ya nosotros tenemos alguna experiencia en el tema, yo decidí ver las 200 fotos. Para comenzar no habían 200, apenas llegaban a 60, que ya eran un montón y era pesadísimo ese correo. Y las pruebas de los asesinatos de los indígenas empezaban con vistas de un helicóptero sobrevolando la zona, de policías agachados recibiendo pedradas, de una camioneta incendiada, y de repente aparecía un muerto con la pierna media cercenada. Después otro muerto con el brazo mutilado, después otro muerto y así. Pero me llamó la atención y empecé a retroceder. Y solamente se trataba de 4 muertos, a los que les habían tomado 30 fotografías de diferentes lados, de arriba, de abajo, del costado, de la pierna, de la cabeza, todas las pero modalidades. todos eran los mismos. ¿Eso puede ser un error o es parte de toda una bien malévola y diabólica? Claro, ¿por qué entregarte un documento con esas imágenes tan Así es, desgarradoras? y ¿Cuál es circularlo para todos que los aquellos medios? que no saben creen y dicen, no, yo he visto un correo con 200 muertos, vi 3, no pude ver más porque eran horribles. Pero yo sí me he dado el trabajo de verlos todos, Javier, de revisarlos uno por uno, y me acordaba una pregunta que hizo Silvia cerrando el programa, el tras anterior, creo, el anterior, y nos decía, bueno, ese es el problema, ¿y la solución cuál es? Y nosotros dijimos, la unidad. Tenemos que unirnos, y como hemos dicho, Javier, después vamos a buscar los culpables. Después que salgan los responsables Primero las políticos, soluciones. los responsables físicos, lo que sea. Por ahora busquemos que no haya más sangre derramada, porque si esta gente que vive en esta zona nororiental sí también ha participado en la masacre a los policías, pero incitados, provocados. Primero han habido disparos de un lado, como tú dices, porque como ya dijimos en el programa anterior, se secuestró un vehículo, se quitó la camioneta y se disparó. Y en esas fotos de los policías de las que tú hablabas, de caretas, veo una foto donde hay una placa, lo que se llama placa metálica, que va en el chaleco para aumentar la resistencia balística, perforada. Quiere decir de que ese señor estaba con chaleco, pero la bala atravesó el chaleco porque obviamente no es el nivel correspondiente. Esos chalecos para un AKM debe ser de nivel 4 y los chalecos que les dan a ellos son de nivel 2. Pero ellos por su cuenta, para aumentar su seguridad, les ponen unas plaquitas que no deberían ponerlas porque pesa mucho. Una de metal pesa un montón, pero es su vida, nadie les puede prohibir, supongo, y se la han puesto, y estaba la placa perforada y el policía atravesado por una bala de AKM porque está diseñada para perforar esos chalecos. Cuando hablamos, Edgar, justamente de hacer una unidad,
nuestra patria, más allá de lo que es el gobierno de turno. Justamente yo invito a partir de esta reflexión que haces tú y esta exposición del tema, que no sigamos repartiendo ese correo. Al contrario, comencemos a tener una reflexión. Yo no digo de que tenemos que parcializarnos, yo lo que invito es a que cada uno de nuestros oyentes use su divino privilegio de pensar, saque sus propias conclusiones, no se deje emocionalmente llevar por los titulares de periódicos como La Primera, por ejemplo, donde lamentablemente el periodista Hildebrand también es parte de, o al menos está su foto, él hace muchos comentarios no necesariamente muy positivos en el sentido del análisis frío, calculador que debía ser, sino que a veces se deja llevar por fuertes emociones y hace críticas a veces equivocadas. Evidentemente este es un particular punto de vista de quien les habla, pero hay que tener cuidado, no nos dejemos influenciar emocionalmente, no caigamos en la trampa de seguir creyendo de que el gobierno es un gobierno dictatorial. Partamos de una premisa real. Sí, la mayoría de los peruanos no nos gusta el señor Alan García como presidente, seguro que no nos gusta, y tuvimos que votar por él porque no había otra opción. Pero también entendamos que él representa y personifica a nuestro gobierno hoy hasta el 2011. En consecuencia, tenemos que ir en apoyo de la legitimidad y legalidad de las cosas. No podemos permitir ni apoyar a que subversivos de la oposición política que demuestran justamente su desprecio por la democracia nos invadan, nos contagien, nos envenenen emocionalmente y nos hagan parte de toda su campaña y despropósito de querer enlodar la imagen del Perú floreciente, progresista, para que entre en una coyuntura que permita gobiernos dictatoriales como los que existen en Venezuela, como el que existe en Nicaragua, que le ha dado asilo a Pizango, el que existe evidentemente en Bolivia y posiblemente en el Ecuador. Tengamos cuidado, no pisemos palito, usemos nuestro divino criterio. Usemos la razón. Exacto, y démonos cuenta por los actos de las personas por dónde camina la solución de los problemas. Pero, Silvia, tú sabes que todo esto que ha ocurrido en el gobierno anterior también del presidente Fujimori, nos ha enseñado lecciones. Por ejemplo, inmediatamente se dispuso que a los cadáveres de los policías se les practicara la prueba de absorción atómica. ¿Qué significa eso? De que se quería saber si ellos habían hecho o no uso de sus armas antes de morir. Ha salido negativo para todos. Ninguno de ellos hizo disparos y ojo que estuvieron en condiciones de hacerlo. Sin embargo,